Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Hola a todos, familia Senti City en Chile y en cualquier lugar del mundo en donde se escuche teoterapia, lenguaje de vida. Una vez más con ustedes trayendo las buenas nuevas de la palabra de Dios a sus vidas. Hoy quiero compartirles el siguiente tema, ayunando con propósito. Y quiero decirles que ayunar no es simplemente dejar de comer. Un ayuno que no tiene un propósito es una dieta para bajar de peso. Es por esta razón que se hace necesario que tengamos un propósito cuando nos disponemos a ayunar. Sin un propósito, el ayuno puede ser una experiencia miserable y egocéntrica si se trata únicamente de fuerza de voluntad y de resistencia. Cuando usted ayuna y le duele la cabeza o le gruñe el estómago, inmediatamente piensa, tengo hambre. Luego va a pensar, claro, tengo hambre porque hoy estoy ayunando. Pero entonces lo siguiente debería pensar en el propósito por el cual usted está ayunando. Sin embargo, si no tiene claro un propósito bíblico, el ayuno se convierte en un fin en sí mismo y lo único que logra con cada punzada de hambre es calcular el tiempo que falta hasta que pueda comer. Aunque el malestar físico sea desagradable y aún doloroso, cabe resaltar que el hambre sirve como un recordatorio constante de su propósito espiritual. Entonces, cada vez que usted siente hambre, recuerde el propósito espiritual por el cual está ayunando. Y así entonces, independiente de lo que usted esté haciendo en ese momento, ya sea que esté trabajando, manejando el auto, hablando con alguien, sentado en la computadora o caminando, lo que sea, se pondrá en oración. Como consecuencia, el hambre lo va a motivar a orar por su propósito mucho más seguido de lo que haría en otro caso, que es exactamente lo que usted quería hacer. Mire, la Biblia establece muchos propósitos para ayunar, pero ninguno de los propósitos es obtener el favor de Dios. Es inútil ayunar como una manera de impresionar a Dios y lograr su aceptación. La fe en la obra de Jesucristo nos hace aceptables ante Dios, no nuestros esfuerzos, a pesar de lo intensos o sinceros que sean. El ayuno no produce ningún beneficio eterno para nosotros hasta que nos acerquemos a Dios por medio del arrepentimiento y de la fe. Solo después de que Dios nos da vida por medio de Cristo podemos dedicarnos al ayuno cristiano y entonces allí es donde vamos realmente a manifestar ese anhelo, ese deseo, donde vamos a experimentar toda la plenitud de Dios. Cada vez que usted ayune como cristiano, debe hacerlo al menos por uno de los siguientes propósitos bíblicos. Mire, un primer propósito tiene que ser para fortalecer nuestra oración. El ayuno tiene algo que agudiza el filo de nuestra intercesión y nos hace más apasionados en nuestra súplica, en nuestro clamor a Dios. En Esdras 8:23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. La Biblia no dice que el ayuno obliga a Dios a hacer lo que nosotros pedimos. Si usted pide algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, su ayuno de ninguna manera hará que Dios se lo replantee. El ayuno, más bien, es un intensificador del deseo espiritual. El ayuno nos convierte en hombres y mujeres de oración. Un hombre que ora y ayuna está expresando su seriedad de una manera designada por Dios. El ayuno y la oración es la mejor arma con la cual Dios nos ha equipado. ¿Para qué? Para que nuestras voces sean escuchadas, sean oídas en el cielo. Entonces,
es importante que nosotros entendamos que si queremos fortalecer nuestras oraciones, debemos usar la fuerza del ayuno. A nuestro Señor le complace escuchar las oraciones nuestras, las oraciones de su pueblo, pero también lo complace que elijamos realzar nuestras oraciones de una manera que Él mismo ordenó. Por eso es importante sumar el ayuno a la oración. Y tenemos varios personajes en la palabra de Dios que así lo hicieron. Por ejemplo, en Nehemías 1:4 vemos a Nehemías ayunando y orando delante del Dios del cielo. Daniel, por ejemplo, en Daniel 9:3, él se dedicó a rogarle a Dios en oración y súplicas en ayuno. Entonces vemos así que la iglesia de Antioquía en Hechos 13:3 también, o sea, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, ellos impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo de Tarso y los enviaron en su primer viaje misionero. Fíjese que de todos los propósitos para ayunar que encontramos en la palabra de Dios, el ayuno para fortalecer la oración es definitivamente el que más énfasis tiene. De hecho, todos los propósitos bíblicos para el ayuno tienen que ver de una u otra manera con la oración, pero el ayuno es uno de los mejores aliados que podemos introducir nosotros en nuestra vida de oración. Sin embargo, a pesar del potencial poder que tiene, muy pocas personas están dispuestos a disfrutar del beneficio del ayuno. Por eso yo les motivo en este día a que volvamos a esos tiempos de ayuno y oración que son tan necesarios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia y aún para nuestra nación. Un segundo propósito del ayuno tiene que ser buscar la guía de Dios. Esto es importantísimo. En el libro de los jueces, en el capítulo 20, vemos cómo las otras 11 tribus de Israel se prepararon para ir a la guerra contra la tribu de Benjamín. Dice que los soldados se reunieron en Gibea por causa de un pecado estremecedor que habían cometido los hombres de esta ciudad benjamita. Y ellos buscaron al Señor antes de entrar en guerra. Y aunque superaban a los benjamitas 15-1, perdieron la batalla y a 22,000 hombres. Al día siguiente buscaron al Señor con oraciones, con lágrimas, pero nuevamente perdieron la batalla y sufrieron muchas bajas. Entonces, confundidos, la tercera vez no solamente buscaron la guía del Señor orando y llorando, sino que además ellos decidieron hacer ayuno hasta la noche. Y entonces le preguntaron, ¿verdad?, al Señor, ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? Entonces el Señor dejó muy clara su voluntad. Les dijo, vayan, mañana se los entregaré. Y después de que ellos lo buscaron al Señor en ayuno, el Señor le dio la victoria a Israel. Qué tremendo esto. Y así es como nosotros debemos hacer. Debemos aprender a tener ese propósito en nuestras vidas de buscar la guía, la dirección de Dios. Otro propósito es para expresar el duelo. En Jueces 20:26 vemos que el motivo por el que los israelitas lloraron y ayunaron delante de Dios no fue para buscar su guía, sino para expresar su duelo por los 40,000 hermanos que habían perdido en la guerra. Después de que los filisteos mataron a Saúl y a sus hijos en la batalla, también vemos en 1 Samuel 31:13 que los hombres de Jabes, de Galaad, caminaron toda la noche para recuperar los cuerpos. Y luego de enterrarlos, dice que hicieron duelo cuando ayunaron por 7 días. O sea, vemos esta situación, como los hombres de Dios clamaban, ¿sí?, pero ayunaban también para obtener la respuesta de Dios. Pero también hacían duelo, o sea, ayunaban, ¿sí?, el dolor causado por
por otros sucesos, además de la muerte, también puede expresarse por medio del ayuno. O sea, cuando nosotros con dolor en nuestro corazón por alguna situación, ayunamos para pedirle a Dios la respuesta para nuestras vidas. Y por último, también nosotros podemos, o sea, hay muchos propósitos para ayunar, ¿sí? Podemos ayunar para pedirle a Dios liberación, protección, ¿sí? Pero por último, quiero también manifestarles que podemos ayunar para mostrarle a Dios nuestro arrepentimiento y para volvernos a Dios de todo corazón. O sea, ayunar con este propósito es similar a ayunar con el propósito de expresar dolor por el pecado. Decirle al Señor, Señor, me duele fallarte, no quiero hacerlo más. Y entonces tomo la decisión de ayunar para dejar de lado el pecado, para decirle al Señor que no quiero más el pecado en mi vida. Por ejemplo, en Joel 2:12, el Señor le ordenó específicamente a su pueblo que representaran su arrepentimiento y su regreso a Él por medio del ayuno. Y les dijo, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme en su corazón, acérquense con ayuno, con llanto y con luto. Fíjese que el ayuno puede ser en vano si no incluye arrepentimiento. Definitivamente ayunar sería una obra muerta si constantemente nosotros endurecemos nuestro corazón al llamado de Dios para que nos ocupemos de un pecado específico en nuestras vidas. Yo les motivo, familia, que seamos sensibles a la guía y a la dirección del Espíritu Santo para renunciar a todo pecado. No permitamos que nuestra conciencia sea cauterizada por alimentar el no renunciar al pecado en nuestras vidas. Jamás debemos tratar de meternos de lleno en una disciplina espiritual intentando ahogar la condenación del Espíritu Santo a renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque estaríamos pervirtiendo la esencia misma del ayuno si tratamos de usarlo como contrapeso de la mortificación contra un aspecto pecaminoso de la vida que queremos seguir alimentando. Entonces, les invito a que oremos y a que dispongamos nuestro corazón para tener esos ayunos, no solamente comunitarios cuando estamos en la iglesia, cuando nos reunimos con otros cristianos, no. Apliquemos también nuestro ayuno personal. Dedique un día a la semana para ayunar. Dedique un día a la semana para ayunar por sus necesidades, por las necesidades de su familia, de su iglesia, de su país. Hay tanto por lo cual tenemos que clamarle a Dios. Hay tanto por lo cual necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos responda con grandes cosas. Padre Celestial, hoy queremos darte gracias, Señor, por esto que has hablado a nuestros corazones, Señor. Hoy queremos, papá, no ayunar por ayunar, no ayunar por cumplir, Señor, con un pedido de la iglesia, sino que ayunemos de todo corazón, Señor, para que nuestras voces sean escuchadas en lo alto, en el mismo cielo. Que aprendamos a ayunar con propósito, Señor, para fortalecer nuestra oración, para que nuestra vida espiritual crezca cada día, Señor, para que alcancemos la madurez espiritual que tú quieres para nosotros, que seamos fortalecidos, Señor, en las oraciones, que ayunemos, Señor, para buscar tu guía y tu dirección, la dirección de tu Santo Espíritu, que ayunemos, Señor, para expresar nuestro duelo, para que podamos decirte, Señor, que nos duele el pecado, papá, que nos duele el pecado de la nación, de tu pueblo, que nos duele nuestro propio pecado, que no queremos fallarte, Señor, que queremos vivir, Padre, para honrarte, para glorificar tu nombre. Enséñanos a ayunar, Señor, para obtener liberación, para obtener tu protección y tu cuidado, Señor. Padre, que así como la reina Esther
decidió ayunar, Señor, para obtener la liberación, papá. Así también nosotros, oh Dios, podamos humillar nuestras almas delante de ti, Señor, para obtener los beneficios, papá, que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias que nos podamos acercar a ti con un corazón genuinamente arrepentido para volver, Señor, a tus brazos de amor en todo tiempo. Gracias te damos por este tiempo, amado Padre Celestial. Gracias por disponer nuestro corazón y nuestra vida para buscar tu rostro cada día. Te bendecimos, amado Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, familia, eso ha sido todo por hoy y mañana nos encontramos nuevamente en más de Teoterapia, Lenguaje de Vida. Un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes.